Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estamos analizando todas las variables, mejoras, tiempos, costos para maximizar cada nivel de ayuntamiento tras la actualización del ayuntamiento 16, para que sepamos cuánto te vas a demorar maximizando cada nivel de ayuntamiento en el 2024 y te proyectes cuánto tiempo vas a poder llegar a los niveles superiores de este juego. Esto debido a que tras la actualización del ayuntamiento 16 hubo una drástica reducción en los costos de todas las estructuras del juego, pues porque obviamente la idea es que no se haga eterno llegar a los niveles superiores, así que ellos van reduciendo el tiempo de cada nivel de ayuntamiento cuando salen nuevos niveles en cada nueva actualización donde sale un nuevo nivel de ayuntamiento. El primer nivel pues va a ser el tutorial, el ayuntamiento nivel 1, el cual pues solo vas a necesitar 950 de oro, 400 de elixir y 40 segundos para completarlo. Es un tutorial pues súper rápido y tendrás pues el acceso a lo que son los bárbaros y los cañones. Pues obviamente es muy poco el tiempo y eso no cambió con esta nueva actualización. El siguiente nivel pues es el ayuntamiento 2, que es el que tenemos aquí. En este nivel pues tendrás acceso a los gigantes, los duendes y a lo que son las torres de arquera, y solo vas a necesitar 20.000 de oro para maximizarlo y 17.200 de elixir. En total te vas a gastar 26.000 de oro para poder maximizar todos los muros a nivel 2 y lo puedes completar fácilmente en tan solo 2 horas. Y pasarás al ayuntamiento nivel 3, donde pues ya podrás tener acceso a los clanes y pues lo que conlleva como es la liga de guerra de clanes y las guerras de clanes normales, y podrás tener el laboratorio y en el cuartel acceso a los rompemuros y tendrás el mortero como defensa insignia de este nuevo nivel. En total vas a necesitar 121.900 de oro, 229.300 de elixir para hacer todas las mejoras del constructor y este nuevo laboratorio. Y para mejorar los muros a nivel 3 vas a necesitar en total 302.500 de oro, y para completar este nivel lo vas a conseguir en 1.4 días y vas a tener que invertir 10 horas de investigación en el laboratorio. Es decir, en total aquí llevarías poco más de 2 días jugando el juego, y tras de esto vas a pasar al ayuntamiento nivel 4, con el cual vas a poder tener acceso a la aldea nocturna al reconstruir el barco, y vas a tener como defensa el cohete de defensa, que es la defensa insignia de este nuevo nivel. Aparte de eso vas a tener acceso a los globos en el cuartel, y en total este nivel para completarlo vas a necesitar 619.500 de oro, 1.040.530 de elixir y 900.000 de oro para terminar de mejorar todos los muros a nivel 4. Este nivel lo puedes completar en 4.6 días adicionales a los 2 días que llevabas maximizando el ayuntamiento nivel 3, es decir que en total llevarías 6 días de jugado el juego y ya tendrías el ayuntamiento 4 al máximo. El siguiente nivel es el ayuntamiento nivel 5, el cual te va a dar acceso ya al cuartel nivel 7, el que te va a dejar entrenar magos en tu aldea, y también vas a tener acceso al caldero de hechizos con el hechizo de rayo. También vas a poder tener la torre de magos, y para completar este nivel de ayuntamiento vas a necesitar 2.889.000 de oro y 3.026.000 de elixir en total, adicionales a lo que había recolectado para maximizar el ayuntamiento nivel 4. Para completar todos los muros nivel 5, estos doraditos, vas a necesitar 2.400.000 de oro o elixir, y vas a requerir 4.3 días de constructores trabajando sin parar con solo 2 constructores. Obviamente estoy haciendo estos cálculos basados aproximadamente en cuántos constructores esperas tener en este nivel, y el laboratorio de este nivel lo puedes completar en 2.2 días. En total vamos a estar llevando 10 días jugando el juego para poder maximizar este nivel, y llevaremos acumulados 3.4 días de investigación en el laboratorio. Pasamos entonces al ayuntamiento nivel 6, donde vamos a tener acceso a muchas más cosas dentro de la dinámica de los clanes, como lo son la capital del clan y el acceso obviamente a la forja para poder hacer oro de la capital, y lo que son pues los juegos del clan. Aquí no está el fortachón en este momento, y lo que es el mercader con las cosas que puedas comprar con las medallas de asalto. Dentro del cuartel podremos entrenar a la sanadora, la cual nos va a dar acceso a diferentes estrategias, especialmente con los gigantes, y con el caldero de hechizos tendremos acceso al hechizo curativo, que en este nivel funciona muy bien con los globos. Aparte de la torre de magos como defensa insignia, también tendremos acceso al controlador aéreo para defendernos de esos ataques aéreos que vamos a empezar a recibir desde este nivel. En total vas a necesitar 8.149.050 de oro, 6.280.550 de elixir y 4.651.000 de oro o elixir para maximizar todos los muritos al nivel 6, asumiendo que en este nivel ya tengas 3
3 constructores, se te va a cortar muchísimo el tiempo para maximizar todas las cosas de este nivel, y en solo 3 días, asumiendo que ya tienes los 3 constructores, vas a poder maximizar todo lo del ayuntamiento nivel 6, y en solo 2.4 días vas a poder maximizar todas las investigaciones del laboratorio de este nivel. Eso nos daría que tan solo jugando 13 días ya tendrías maximizado el nivel 6 de ayuntamiento y estarías listo para pasar al ayuntamiento nivel 7, que es el que tenemos aquí. Este ayuntamiento es donde las cosas se empiezan a poner un poco más interesantes, porque vas a tener acceso al rey bárbaro, que tras la actualización del ayuntamiento 16 vas a poder subir hasta el nivel 10, y vas a tener acceso a los dragones en el cuartel, y los ataques se van a empezar a poner mucho más interesantes con esta poderosa tropa. Además vas a tener acceso a las tropas oscuras, que te permitirán entrenar a los esbirros y al montapuercos, y en el caldero de hechizos vas a poder tener el hechizo de furia, que también va a ser indispensable de aquí hasta el final del juego. Como defensa insignia de este nivel vas a tener los Teslas, que vas a poder tener 3 en este nivel, y en total, con todo lo que tienes que mejorar en el ayuntamiento nivel 7, y teniendo en cuenta que ahora tienes que mejorar 5 niveles más del rey bárbaro, vas a necesitar 19.967.800 de oro para hacer las mejoras de todas las estructuras de este nivel, y 27.026.950 de elixir adicionales a todo lo que habías hecho para maximizar desde el nivel 6 para completar las investigaciones del laboratorio de este nivel. Para hacer todas estas mejoras con los constructores vas a necesitar 12.8 días adicionales, para un total de 26 días desde que comenzaste a jugar el juego para maximizar el ayuntamiento nivel 7, es decir, menos de un mes, y vas a necesitar 16 días para completar todas las investigaciones del laboratorio de este nivel 7 de ayuntamiento. Una vez completes todo eso, vas a pasar al siguiente nivel, que es el ayuntamiento nivel 8, que es donde se empiezan a ver ya la disminución de los tiempos drásticamente de la actualización del ayuntamiento nivel 16 de diciembre del 2023. Es decir, en el 2024 es desde el nivel 8 donde se empiezan a ver los descuentos en los tiempos de construcción y en los tiempos de investigación de las aldeas. El ayuntamiento nivel 7 para abajo lo dejaron prácticamente igual a como estaba antes. En este nivel vas a tener acceso a 2 nuevas tropas, lo que es el P.E.K.K.A. en el cuartel de elixir normal, y la Valquiria y el Golem en el cuartel de elixir oscuro. En este nivel vas a tener también la llegada del caldero de hechizos oscuros, que te va a permitir hacer el hechizo de veneno para pelear contra el castillo del clan enemigo, y el hechizo de terremoto también, que se combina muy bien con los hechizos de rayo para hacer ataques con dragones o incluso con montapuercos. En este nivel vas a tener acceso también a la herrería, y vas a poder empezar a aplicar los equipos heroicos a tu rey bárbaro, y con las botas de terremoto vas a poder tener la posibilidad de personalizar las habilidades que les vas a empezar a poner a tus héroes. Como defensa insignia de este nivel estará la torre bombardera, que también te va a ayudar a defender contra incursiones terrestres, y tu rey bárbaro lo vas a poder subir a nivel 20 en este nivel tras la nueva actualización. En total, para maximizar este nivel, partiendo de un ayuntamiento 7 maximizado, vas a necesitar 68 millones de oro, 32 millones de elixir y 263.500 de elixir oscuro, mucho más de lo que necesitabas antes, teniendo en cuenta que ahora tu héroe va a poder subir a nivel 20. Aparte de eso, vas a necesitar 22 millones de oro o elixir para subir tus muros al nivel 8. El tiempo total de construcción de todas estas mejoras con tus constructores, asumiendo que ahora ya tienes 5 constructores, va a ser de 17 días y 9 horas, para un total de 43.2 días en total jugando Clash of Clans, para ya tener un ayuntamiento 8 al máximo como el que estamos viendo aquí, es decir, menos de mes y medio. Y vas a necesitar 24 días y 14 horas para completar todas las mejoras del laboratorio en este nivel. Cuando completes todo esto, estarás listo para pasar al ayuntamiento 9, que es el que tenemos aquí, y es un nivel muy bonito en mi opinión, porque ya vamos a tener acceso a lo que es la reina arquera, el segundo héroe. En este nivel vas a poder subir ambos héroes a nivel 30, y vas a tener acceso al bebé dragón con las tropas que entrenas con elixir rosado, y con el cuartel oscuro vas a poder entrenar a la bruja y al sabueso del lava. En este nivel también vas a tener acceso a la herrería nivel 2, que te va a permitir tener acceso a la títere arquera, al frasco de invisibilidad de la reina y la flecha gigante como habilidades especiales de equipos heroicos para tu reina arquera. El caldero de hechizos lo vas a poder mejorar a nivel 4, y con él tendrás acceso al hechizo de salto y al hechizo de congelación. Y con el caldero de hechizos oscuros vas a poder tener acceso al hechizo de aceleración y al hechizo esquelético también. Entonces se están formando muchas diferentes estrategias en este nivel. Se pone muy interesante por la gran variedad de cosas que puedes aprender
aprender a aplicar a la hora de atacar, y tiene como defensa insignia lo que es la ballesta. En total, si quieres maximizar este nivel, partiendo de que maximizaste el ayuntamiento nivel 8, vas a necesitar un mes, 11 días y 23 horas para mejorar con 5 constructores lo que son todas las estructuras y todas las mejoras de tus héroes, y vas a necesitar un mes y 26 días para hacer todas las mejoras del laboratorio. Tengan en cuenta que es mucho más el tiempo para completar el laboratorio que completar las mejoras, pues asumiendo que ya tienen los 5 constructores, para que vean que a veces el laboratorio se va a empezar a demorar mucho más de lo que se mejoran en hacer todas las mejoras que se hacen de defensas y de héroes con los constructores. Para hacer todas estas mejoras vas a necesitar 87.960.000 de oro y 71.38 millones de elixir para hacer las mejoras de edificios y de tropas de este nivel. Adicionalmente vas a necesitar 1.33 millones de elixir oscuro para poder mejorar las tropas oscuras y tus héroes al máximo en este nivel. Si sumamos todo el tiempo que llevamos hasta este punto, vamos a llevar 88.2 días jugando, es decir, 2 meses y 28 días, un poco menos de 3 meses, y ya vamos a tener un ayuntamiento 9 al máximo, con el cual vamos a poder hacer muchísimas cosas, muchísimos ataques, y nos vamos a poder divertir demasiado en muy poco tiempo. Una vez maximicemos este nivel, podemos pasar al siguiente nivel, que sería el ayuntamiento nivel 10, en el cual vamos a tener acceso a las máquinas de asedio a través del castillo del clan nivel 6, que nos lo van a poder donar nuestros compañeros de clan. Tendremos acceso al minero y al lanzarrocas dentro de nuestros cuarteles de elixir y elixir oscuro. Podremos entrenar en nuestro caldero de hechizos lo que es el hechizo clonador, que lo vamos a usar con dragones eléctricos que nos donen o con globos, y el hechizo de murciélagos con el caldero de elixir oscuro, que también nos va a permitir hacer diferentes variedades de ataques. Como defensa insignia de este nivel vamos a tener la torre infernal o inferno, como le dicen en inglés. En este nivel también vas a tener acceso al vampigote, que es el equipo que permite que tu rey bárbaro se cure cuando golpea y hace daño a las estructuras, una vez mejoras tu herrería a nivel 3. Y para maximizar todo este nivel tan bonito, vamos a necesitar en total un mes y 13 días adicionales, asumiendo que tengas 5 constructores, para un total de 131 días para maximizar las construcciones de estructuras y de héroes, que vas a poder subir hasta el nivel 40 y 40, lo que sería aproximadamente 4 meses y 11 días, y ya tendrías un ayuntamiento 10 al máximo. Genial, que le podrás hacer muchas cosas con máquinas de asedio y con diferentes ataques. Y vas a necesitar, ojo, 3 meses y 21 días para completar todas las cosas del laboratorio, una diferencia abismal con los 43 días con los que podrías completar las defensas de ayuntamiento nivel 10. Eso quiere decir que no deberías esperar a completar todas las mejoras del laboratorio para pasar a ayuntamiento nivel 11, porque te tendrías que esperar 2 meses más después de haber hecho todas las mejoras de las defensas. En total, para hacer todas estas mejoras vas a necesitar 161 millones de oro, 100.4 millones de elixir, 1.68 millones de elixir oscuro para hacer las mejoras de los héroes a nivel 40 y las tropas oscuras, y 145 millones entre oro y elixir para mejorar todos tus muros al nivel 11. El siguiente nivel es el ayuntamiento nivel 11, el cual te va a permitir tener acceso a este barril, que es el barril de las super tropas, y vas a tener acceso al nuevo héroe, que sería el gran centinela, que puede subir a nivel 20 y que se mejora con el elixir rosado. Dentro de las tropas que vas a poder tener, vas a poder empezar a entrenar el dragón eléctrico, una tropa amada por muchos, odiada por otras, y el golem de hielo, que también te va a permitir combinarse muy bien con hechizos de murciélago y otras tropas terrestres en niveles superiores. Dentro de los hechizos que vas a adquirir en este nuevo nivel, en el caldero de hechizos, vas a tener el hechizo de invisibilidad, el cual también va a ser muy útil con globos, supermagos o superarqueras en niveles superiores de ayuntamiento. Como defensa insignia de este nivel vamos a tener el águila de artillería, que también va a cambiar radicalmente la manera en que enfocas la defensa de tu aldea. En este nivel vas a tener acceso dentro de los equipos heroicos a la gema de vitalidad del centinela, al tomo eterno y a la gema de furia, para poder hacer que las tropas que rodean al centinela ataquen mucho más fuerte cuando mejores tu herrería a nivel 4. Y para maximizar todo este nivel de ayuntamiento, asumiendo que vienes de un ayuntamiento 10 maximizado, vas a necesitar 2 meses, 5 días y 21 horas para maximizar este nivel, una demora muy disminuida con respecto a antes de la actualización del ayuntamiento 16, para un total de 197 días desde que comenzaste a jugar este juego, es decir, 6 meses y 17 días para tener un ayuntamiento 11 al máximo, al menos en defensas, y un tiempo de laboratorio de
4 meses 28 días, es decir, una diferencia de otros 3 meses con respecto a las mejoras que tú harías con tus constructores. Esto es importante tenerlo en cuenta porque entonces tú tienes que saber qué tropas tienes que priorizar en tu laboratorio, porque vas a completar las mejoras de tus defensas, muros y héroes primero antes de lograr todas las mejoras del laboratorio. Así que es muy importante que sepas cómo priorizar y hacer que tu laboratorio trabaje más rápido para que no se quede tan atrás con todas las mejoras que tienes que hacer. En este video que tengo aquí te puedo mostrar cómo acelerar al máximo tu laboratorio con diferentes objetos mágicos y estrategias para que no se te atrase tanto y puedas llevar a la par las investigaciones de tu laboratorio con tus constructores trabajando en el resto de estructuras de tu aldea. Para mejorar todo este nivel en total vas a necesitar 273 millones de oro, 200.6 millones de elixir y 2.71 millones de elixir oscuro para hacer todas las mejoras de los héroes y las tropas oscuras. Adicionalmente, para mejorar todos los muros al nivel 12 vas a necesitar entre oro y elixir 320 millones para poderlos maximizar todos y dejarlos así blanquitos como los estamos viendo aquí. Obviamente todos estos cálculos estoy asumiendo que los estás haciendo sin el pase dorado y que tienes 5 constructores no más, porque pues si sacas el sexto constructor haciendo todas las tareas de Otto o comprando el pase dorado dentro de la tienda, pues yo disminuiría estos tiempos un 15%, así como los costos, pero sería muy difícil de cuantificar porque no estamos teniendo en cuenta los objetos mágicos que te esté dando este pase para acelerar aún más tu trabajo. Así que tengan eso en cuenta a la hora de ver cómo hice yo estos cálculos. Una vez hayas completado este nivel, puedes pasar al ayuntamiento nivel 12, que es un nivel también donde las cosas se ponen cada vez más y más interesantes. En este nivel vas a tener acceso a lo que es una tropa muy poderosa, que es el Yeti, que se usa también en diferentes ataques, ya sea como tropa spam o haciendo ataques más elaborados, y la cazadora de héroes, que también funciona muy bien para atacar y defender contra héroes enemigos. Aparte de esto, pues ya podrás hacer tus propias máquinas de asedio en el taller y tendrá como defensa insignia lo que es la gigatorre Tesla, que es un arma añadida a tu ayuntamiento que va a también defender contra las tropas enemigas, y podrás tener acceso dentro de los equipos heroicos a la sanadora títere, a la curandera títere, para poder curar a tu reina con 3 sanadoras alrededor de ella. En total, para completar este nivel de ayuntamiento, asumiendo que seguimos con los 5 constructores, vas a necesitar 3 meses y 27 días de trabajo continuo sin parar, para un total de 314 días partiendo desde un ayuntamiento 11 maximizado. Es decir, que en tan solo 10 meses y medio vas a poder tener un ayuntamiento 12 al máximo con todas sus defensas maximizadas, con el cual pues vas a poder también hacer muchísimos ataques diferentes y muy interesantes, y vas a necesitar 7 meses para completar todas las mejoras del laboratorio nivel 10. En cuanto a costos de recursos, vas a necesitar 446 millones de oro para mejorar todas las defensas, 380.9 millones de elixir para las mejoras de las tropas y alrededor de 600 millones de oro para mejorar todos tus muros al nivel 13. En cuanto al elixir oscuro para mejorar tus tropas y héroes, vas a necesitar en total 5.94 millones de este oscuro líquido. Una vez hayas hecho todo eso, estarás listo para pasar a ayuntamiento 13, en el cual vas a tener acceso a un nuevo héroe que va a ser la poderosa luchadora real, y dentro de las tropas vas a poder entrenar al poderoso montadragones, que vas a poder subir hasta el nivel 2, y con el elixir oscuro vas a poder poner a entrenar al centinela aprendiz. Aparte de eso, en este nivel vas a poder elaborar el hechizo de invocación para poder devolver tus tropas a tu barra de despliegue y poderlas colocar en algún otro lugar del mapa enemigo. Aparte de eso, también vas a poder usar el cuartel de asedio y el lanzatroncos dentro de tu taller para que te los hagas para ti mismo y no tengas que estárselos pidiendo a alguien más de tu clan. Como defensa insignia de este nivel tenemos la catapulta, que hace daño de salpicadora y es una defensa muy poderosa. Y dentro de los equipos heroicos que tendremos con la herrería nivel 6, tendremos el escudo letal de la luchadora real y la gema vital, que también la va a curar con su habilidad. Completar el ayuntamiento nivel 13 va a ser mucho más largo. En total, partiendo de un ayuntamiento 12 al máximo, te vas a demorar 6 meses
6 días en hacer todas las mejoras de estas defensas, para un total de 500 días de constructores, asumiendo que ya tienen los 5 constructores obviamente, lo cual equivaldría a 16 meses jugando este juego para tener una aldea así, es decir, 1 año y 4 meses para un ayuntamiento 13 al máximo. En cuanto al tiempo del laboratorio, vas a necesitar en total 8 meses 29 días para completar todas estas mejoras de tropas, hechizos y máquinas de asedio, que obviamente añaden mucho más tiempo de investigación. Y en cuanto al recurso necesario para maximizar este nivel, vas a necesitar 811.5 millones de oro, 427.3 millones de elixir y 900 millones de oro y elixir aparte para subir todos tus muritos al nivel 14. Adicional a eso, para poder mejorar y maximizar tu rey, tu reina y tu luchadora de este nivel, vas a necesitar adicionalmente, pues para investigar también las tropas oscuras, 9.47 millones de elixir oscuro, lo cual también es una cantidad inmensa. Pero pues obviamente vamos a tener en cuenta que estamos jugando este juego durante ya mucho más de 16 meses, de los cuales pues los últimos 6 son jugando exclusivamente este nivel de ayuntamiento. Una vez tengamos esto, estaremos listos para pasar a ayuntamiento 14, el cual pues es el siguiente nivel y en el cual pues también nos vamos a demorar un tiempo considerable, pero pues obviamente mucho menos de lo que nos demorábamos antes de la actualización de diciembre del 2023. En este nivel tú vas a poder tener acceso a algo que va a hacer una diferencia grandísima en tus ataques, y es la caseta de animales, que te va a dar acceso a los primeros 4 animales para tus héroes. Dentro del cuartel podrás tener acceso a la poderosa titanie eléctrica, que también se usa en los castillos de clanes para defender contra tropas chiquitas o como tropa principal en los ataques terrestres. Y dentro del taller vas a poder empezar a hacer tus propios lanzallamas, que también es una tropa de asedio muy versátil y que es muy común ver en los niveles superiores del juego a partir de este nivel. Como defensa insignia de este nivel vamos a tener la choza del constructor, que va a ir reparando tu aldea cuando la estén atacando y que también va a defender con esas flechitas que van saliendo alrededor de la choza de constructor. Maximizar este nivel te va a tomar 6 meses y 8 días adicionales a los que llevábamos para maximizar el ayuntamiento nivel 13, lo cual nos da un gran total de 688 días para completar esto desde que iniciaste a jugar el juego, es decir, 22 meses y 28 días, casi 23 meses desde que comenzaste a jugar, es decir, 1 año y 11 meses o un poco menos de 2 años para completar un ayuntamiento 14 completamente. Y dentro del laboratorio vas a necesitar 9 meses y 10 días para completar todas las mejoras de este nuevo nivel. En cuanto a los recursos, vas a necesitar 925.89 millones de oro para mejorar todas estas defensas solamente, 434 millones de elixir para hacer las mejoras de las tropas del laboratorio, los campamentos y mejorando el centinela, que se mejora con elixir, y adicional a eso 1.79 mil millones de oro y elixir para mejorar todos estos muritos al nivel 15. A mí todavía me falta para lograrlo, pero bueno, ahí vamos. Una vez hayas hecho todo eso, estarás listo para pasar a ayuntamiento 15, que es el nivel en el que tengo en este momento mi cuenta principal. Este nivel también disminuyó drásticamente el tiempo de mejora y de costos con esta nueva actualización de diciembre del 2023, y es un nivel que te va a dar acceso a 4 mascotas más, que serán la morsa glaciar, el pangolín excavador, el lagarto venenoso y el fénix. Aparte de eso, en el taller podrás empezar a entrenar en la excavadora de batalla dentro de las máquinas de asedio. Tendrás acceso a las poderosas torres de hechizos para defender en tu aldea usando esta magia, y como defensa insignia del ayuntamiento nivel 15 tenemos el poderoso monolito. Maximizar este nivel de ayuntamiento ahora te va a tomar en total 7 meses y 19 días adicionales a lo que te tomó maximizar el ayuntamiento nivel 14, para un gran total de 917 días para maximizar todo a este nivel, pero aquí ya usando 6 constructores, asumiendo pues que ya hiciste todas las tareas para activar a Bob en la base del constructor. Entonces ya tendrías 6 constructores en total. Estos 917 días pues equivalen a 30 meses 17 días, lo que equivale a 2 años y 7 meses, o sea, un poco más de 2 años y medio para completar todo lo que está aquí desde que comenzaste a jugar el juego y eras ayuntamiento 1. Para completar todas las mejoras del laboratorio en este nivel vas a requerir en total 1 año y 3 meses. Como ustedes pueden ver, pues a pesar de que yo venía con un ayuntamiento 14 al máximo y que tenía todas las mejoras y que ya tengo a todos mis constructores solamente mejorando muros, o sea, ya hice todas las mejoras disponibles con mis constructores, miren todo lo que me falta por mejorar en mi laboratorio, porque
porque obviamente el tiempo de laboratorio siempre es muchísimo más alto que el tiempo de los constructores. Pero bueno, con esto ya se pueden hacer una idea de cuánto tiempo ustedes necesitan para tener un ayuntamiento 15 al máximo. En total, en cuanto a los recursos, van a necesitar 1.370 millones de oro para mejorar todas las defensas de este nivel, 806 millones de elixir para mejorar las tropas del laboratorio, las estructuras que se mejoren con elixir y el centinela, y en total para mejorar todos los muros en este nuevo nivel van a necesitar 2.680 millones entre oro y elixir para tener todos los muritos al máximo. Como pueden ver, pues también me falta un poco para poderlo lograr en este nivel. Finalmente, pues llegamos al ayuntamiento nivel 16, que es el nuevo nivel que sale en esta nueva actualización. En este nivel vas a tener acceso a la nueva tropa, que es la druida salvaje. Dentro de la tienda de mascotas vas a tener acceso al zorro espiritual, y como defensa insignia de este nivel vas a tener acceso a lo que es la fusión de las defensas, el cañón de rebote y la torre multiarqueras, que también defienden genialmente, y que al día de hoy vamos a necesitar, asumiendo que tenemos 6 constructores, 5 meses y 14 días en maximizar todas estas estructuras. Obviamente no es todo el contenido que nos han dado del ayuntamiento nivel 16, muy seguramente Supercell nos irá añadiendo más cosas en las siguientes actualizaciones, porque pues nunca lanzan un nuevo nivel con todo el contenido de una vez, y que si lo sumamos al tiempo que veníamos desde el ayuntamiento 15 al máximo, nos va a dar que en total para tener un ayuntamiento 16 al máximo vas a necesitar 1081 días desde que comenzaste a jugar, lo cual nos da casi exactamente 36 meses, es decir 3 años para poder obtener al máximo el nivel más alto de ayuntamiento dentro de Clash of Clans. Adicionalmente, dentro del laboratorio vas a necesitar 10 meses y 7 días para maximizar todo lo que ya venías, que seguramente se va sumando al tiempo que tú venías de los niveles anteriores del laboratorio, así que obviamente eso se te va a ir acumulando. Mi recomendación es que estés muy pendiente del contenido del canal, de las estrategias que te mostramos aquí, para que sepas qué tropas vale la pena priorizar para que las vayas a tener al máximo nivel, y de esa manera no termines con una tropa importante para atacar rezagada dentro de tus ejércitos en la investigación. En cuanto al costo, para maximizar este nivel vas a necesitar en total 874 millones de oro para maximizar todas las defensas, 526 millones de elixir para mejorar los campamentos, el castillo del clan y el centinela, y para los muros, estos muros que valen 9 millones cada uno, están en total 1.350 millones entre oro y elixir para poderlos maximizar todos a nivel 17. Y para poder maximizar lo que son todas estas mascotas, el zorro espiritual, que es la nueva edición de este nivel, vas a necesitar 8.62 millones adicionales de elixir oscuro. Muy bien, muchachos, esto ha sido este resumen gigante de todas las cosas que tienes que mejorar y cuánto te demoras y cuántos recursos necesitas por cada nivel de ayuntamiento. Voy a dejarle los capítulos abajo para que puedan tener referencia para futuros niveles. Muchas gracias por haber visto hasta acá, por haber apoyado el canal. Si estás usando el código Joe antes de hacer cualquier compra en cualquiera de los juegos de Supercell con dinero real. Espero que esto les haya servido, que les guste el contenido, y chao chao.